Sofena Amiti. Código Real. Masoret. Los dichos y enseñanzas del Rabí Yahoshua ben Yosef, de la Casa Real de David. Introducción a los dichos y enseñanzas de Yeshua. La mayoría de las traducciones castellanas del Código Real, cuando traducen las primeras palabras del Maestro en el comienzo de su misión en Israel, lo hacen de la siguiente manera. El tiempo se ha cumplido, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Desde entonces, el término evangelio ha sido la expresión favorita para referirse, principalmente, a los dichos y enseñanzas del Mashiach como aparecen en los 4 libros identificados como los evangelios, por contener, específicamente, los dichos y enseñanzas salidas directamente de los labios del Maestro. Ahora bien, aun cuando evangelio es un término sumamente popular y diseminado en todo el mundo hispano, cuando recordamos que Yeshua no habló ni enseñó ni en castellano ni en griego, sino en hebreo, todo el mundo entonces reconocerá que él no usó nunca el término evangelio para definir lo que su pueblo judío, su audiencia inmediata en aquellos días, debía recibir y creer. Si estamos de acuerdo en que, cuando estas palabras salieron por primera vez de los labios de Yeshua fueron dichas en hebreo, entonces debemos buscar qué palabra hebrea está detrás del griego evangelio, pues solamente así podremos entender cuál es la naturaleza específica y el mensaje maravilloso escondido en el término. El Dr. Philippe Goble sugiere que el término hebreo es bsora, basado tal vez en el uso que aparece en algunas partes de las escrituras, Unre 1, 42. 2 a 4, 10, etc. Por su parte, el Theological Word Book of the Old Testament, Palabras Teológicas del Antiguo Testamento, declara. La raíz es común en los idiomas semitas, siendo encontrado en acadián, arábigo, ugarita, etc. El significado de la raíz es traer noticias, especialmente relacionadas con las acciones de la guerra. Así que, en cierto sentido, bsora, coincidiendo con Goble, afirma que significa una buena noticia, pero según Friedrich, aunque besora, es noticia, no necesariamente es buenas noticias, porque podría ser todo lo contrario, malas noticias 2 a 4, 10. Sin embargo, no pudo ser besora lo que saliera de los labios del maestro, porque eran, exclusivamente, buenas noticias, no malas noticias para Israel ni para el mundo. A fin de llegar al corazón hebraico del término, tenemos que partir de una regla sencilla y lógica. Las palabras técnicas usadas en el Código Real, especialmente dichas por Yeshua, tienen su contrapartida o son bien sustentadas o simplemente provienen, exclusivamente, del judaísmo mismo. Por esta regla sabemos que ni evangelio ni besora, fueron términos usados ni conocidos por el judaísmo del Segundo Templo, donde tuvo lugar la vida de nuestro Maestro. Kittel, afirma. Podríamos concluir que los judíos cristianos adoptaron el griego como una palabra prestada, dado que no tiene equivalente en arameo. Pero Oren, dice algo diferente, pues afirma. En los sinópticos es encontrado en la boca de Jesús al comienzo de su ministerio. El tiempo se ha cumplido, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Ellos usaron el término para designar el mensaje de Jesús sin ninguna definición previa, implicando que era un término bien conocido para su audiencia. De ser así, no pudo ser prestado, por lo que todo parece indicar entonces que la única evidencia que existe acerca del trasfondo hebreo del término evangelio viene dado por la propia exigencia hebraica contenida en el Código Real. El problema es como sigue. Si bsora fue ampliamente conocido como sugiere Goble, ¿por qué no encontramos rastro alguno de esta palabra en toda la literatura judía de la época, ni en Filón, ni en Josefo, ni en la Mishnah ni el Talmud, que aun siendo documentos posteriores desde el punto de vista cronológico, expresan conceptos bien conocidos en el judaísmo del Segundo Templo? De ahí que la única evidencia que nos queda es el propio trasfondo hebreo del Código Real. En otras palabras, como en los manuscritos griegos del Código Real aparece el término evangelio, pero sabiendo que detrás del texto griego yace un texto hebreo que le sirvió de entorno histórico natural, forzosamente Yeshua tuvo que haber usado una palabra hebrea para el término traducido al griego como, y esta palabra hebrea fue ampliamente conocida y entendida por su audiencia judía cuando les habló la primera vez, porque no hay mayor explicación de la misma.
¿Qué otra palabra aparte de la descartada Absora podría haber existido? Debemos recordar que según la opinión del Rav Shaul, él no fue predicado la primera vez en Israel, sino en Sinaí, y no por Yeshua, sino por Moisés, el primer redentor. En Ep 4, 1 y 2, según la traducción más popular, leemos: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Énfasis añadido. El texto griego traducido popularmente como a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos reza de la siguiente manera. Pero su traducción literal sería: porque también estamos, evangelizados lo mismo que ellos, aquellos. De aquí es evidente que la evangelización no es un asunto nuevo o reciente, sino que ahora hemos sido evangelizados como antes lo fueron ellos o aquellos. Preguntémonos, ¿quiénes son aquellos? La única respuesta apropiada es, los hijos de Israel en el desierto, que es de quienes se habla aquí. Así pues, ellos fueron evangelizados antes de entrar en Israel y antes del nacimiento de su Alteza, Yeshua Mashiach. Por lo tanto, la palabra que ellos, la generación de israelitas que salió de Egipto, oyeron fue el Evangelio, porque por medio de aquella palabra fueron evangelizados. Si creyeron o no en aquel evangelio que les fue proclamado, es un asunto irrelevante a los efectos de nuestro análisis. El punto es que el evangelio fue conocido por los judíos antes de entrar en Israel y antes de Yeshua. Por lo tanto, cuando Yeshua habló del evangelio debió referirse a algo que su audiencia judía conocía bien, desde mucho tiempo antes, porque formó parte del fundamento mismo de las enseñanzas de nuestros padres, especialmente dadas por medio de Mosé. No podemos cometer el error entonces de identificar las buenas noticias evangelio, como algo diferente entre ellos y nosotros, porque al hacerlo, torcemos el significado preciso que tienen las escrituras. Por otro lado, si alguien afirma que el evangelio es la buena noticia del perdón de los pecados, debemos recordar que esto fue conocido y experimentado desde antes en el pueblo de Israel, porque está escrito: tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Iu dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Num 14, 18 al 20. Por su parte el rey David escribió por la Ruach HaKodesh: cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sal 32, 1 al 11. ¿Sobre qué base vamos a decir que ellos no conocieron de perdón, de gracia y de misericordia? Pablo, en Ep 4, 2, afirma que el Evangelio fue predicado a ellos como a nosotros, pero que el problema fue que el testimonio hablado que les dio Mosé, no les aprovechó por no ir acompañado de emuná, de fe obediente. Si recordamos con el profeta Yirmiyau, Jeremías, que al principio el Eterno no habló a los hijos de Israel de las leyes levíticas, de los ceremoniales de los sacrificios y de las leyes del holocausto que vinieron después, sino solamente de ser un reino formado por sacerdotes y gente apartada del pecado para él, obedientes al Eterno y procurando tener una relación íntima con él, que fue su meta original, Éxodo 19, 5 y 6. Ger 7, 21 al 28, entonces, antes de la introducción del sistema levítico, los hijos de Israel oyeron el Evangelio. Como la carta a los hebreos, no está dirigida a gentiles o a creyentes de origen gentil, sino a judíos, es decir, un judío que escribe a otro judío que lee, entonces el nosotros y el ellos, no es entre gentiles y judíos o entre cristianismo y judaísmo. Esto es bien notable en los escritos de Pablo, como es evidente por ejemplo, en F1, 2 al 12 donde el tema son los judíos y a partir del 13 se incluye a los gentiles.
Así que en Efesios el nosotros y el vosotros indica una relación entre judíos y no judíos, pero este no es el caso en Hebreos 4, donde el ellos y el nosotros, no es una designación entre judíos y no judíos, sino entre judíos que creyeron y judíos que no creyeron. La distinción evidente en otras cartas, está absolutamente fuera de contexto en el caso de la epístola a los Hebreos. Pablo está hablando de un mismo pueblo donde una vasta mayoría no tuvo emuná y un remanente sí la tuvo. Él se ve a sí mismo como parte de ese remanente que forma parte de un mismo pueblo, no de un pueblo distinto. Por otro lado, no es que haya un camino de salvación para ellos, los judíos en Sinaí, y ahora otro camino de salvación diferente para los judíos de los días de su majestad, es un mismo evangelio. En otras palabras, Yeshua habló de la misma promesa que habló Mosé y los padres. Y cuando Pablo habló a los judíos, les habló de la misma promesa que habló Mosé y los padres y que Yeshua confirmó, Rom 15, 8. Volviendo a Heb 4, 2, es importante aclarar algunos conceptos. Dice el texto. Pero no les aprovechó el oír la palabra o también la palabra del oír. ¿Qué es la palabra del oír? En el judaísmo hay una diferencia entre el concepto traducido al griego como logos y el concepto traducido como acoes. Logos traduce palabra hablada que se escribió, esto es, Torah escrita. Y acoes se refiere a la Torah explicada, es decir, la exposición oral de lo que se escribió. Cuando las escrituras, siguiendo la fórmula acostumbrada, dicen, y el Eterno habló a Mosé diciendo, el término diciendo indica que el Eterno estaba autorizando a Moisés no solamente a escribir, sino a pasar oralmente, el significado de lo escrito. Esto es lo que explica por qué Eva y sus hijos conocieron de las instrucciones que solamente fueron dadas en un principio a Adán. ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito. Y mandó igual hombre, diciendo, Gen 1, 16. Pues, cada vez que la escritura usa el término diciendo, significa no solamente conoce esto, sino también, pásalo a tu descendencia, asegúrate de que ellos conozcan estas instrucciones que yo te doy. Un principio del judaísmo es que cuando dos personas conversan de un asunto, ninguno de los dos puede pasar a un tercero el tema de la conversación sin el permiso específico del otro. De lo contrario se considera un chisme, la sonará, mala lengua. Así pues, cuando el Eterno habla a Moisés, autoriza también a escribir y enseñar a los hijos de Israel el significado de los mandamientos. De lo contrario, Moisés y solamente Moisés se habría quedado con la revelación recibida. Esto es lo que se conoce académicamente como Torah escrita, Torah Shebitaf, y Torah oral, Torah Shebealpe. ¿Cuál fue el problema entonces? Que no creyeron ni obedecieron lo que Mosé les había dicho, tanto en forma escrita como explicado en forma oral. En otras palabras, no tuvieron fe obediente. Recordemos que fe traducido al griego como pistis, viene del hebreo emuná, que significa fe obediente, fe que obedece o fe que se expresa en una forma de vida acorde a lo que se cree. Sin embargo, para los helenistas y filósofos griegos, pistis significa convicción de la existencia de algo. Tengo la convicción de que Dios existe o tengo la convicción de que Yeshua es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día. Pero emuán significa, apegar mi vida a lo que creo, obedecer lo que creo, hacer y vivir conforme lo que creo. De ahí viene. No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dicho de otra manera. Son mis hechos diarios los que muestran y confirman mi fe, no mis convicciones intelectuales aisladas de mi forma de vida. Hay millones de personas que están convencidas de que Yeshua es Adón y Dios le levantó de los muertos al tercer día. Pero no viven lo que creen, pues la mayoría de las veces la influencia del racionalismo griego les ha creado una esquizofrenia teológica, por la cual se les ha dividido la fe de la obediencia. Son estos lo que escucharán a su Alteza decirles. Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad, porque no todo el que me dice, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es entonces la palabra hebrea para hablar de las buenas noticias que ellos oyeron por la boca de Mosé? La respuesta está en mirar el texto hebraico como es corroborado luego por la literatura hebrea del mismo periodo. Ep 4, 2 lo expresa así.
Kigame leinu Masoret kemo aleimaj lo oil laem debar Hashem mi pene y hacerlo gitarez beemun a la shomen. Y es aquí que nos encontramos con el término Masoret para decirnos la palabra hebrea que se tradujo al griego como evangelio. En Pirkei Avot, un libro judío que ha preservado la memoria de las enseñanzas éticas de muchos de los padres del judaísmo, encontramos la siguiente declaración. Su traducción libre sería: Mosé recibió la Torá desde Sinaí y la transmitió oralmente a Josué. La traducción y la transmitió oralmente es la manera de explicar el término hebreo Masoret, esto es, la explicación o exposición de lo dicho previamente por los profetas y que se enseña oralmente a los discípulos. Así que detrás de Evangelio subsiste Masoret, esto es, las promesas dadas a Israel desde los días de Abraham y Mosé y los profetas que fueron escritas y explicadas oralmente de generación a generación. Cuando Kefa, Pedro, habló a una audiencia judía en Jerusalén afirmó: esto es lo dicho por el profeta, para vosotros es la promesa, HCH 2, 16. HCH 2, 39. Cuando Pablo habla en una sinagoga, dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, y levantó a Yeshua por redentor a Israel. HCH 13, 23, cuando escribe una de sus cartas a los creyentes de origen gentil, usa las siguientes expresiones: apartado para transmitir oralmente la promesa que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Mashiach, del linaje de David. Rom 1, 1 al 3. Cuando Yeshua dice entonces: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido, lo que estaba diciendo era: arrepentíos y creed obedientemente en las promesas de la redención dadas y explicadas oralmente a nuestros padres, porque el tiempo para su cumplimiento ha llegado. Así pues, Yeshua no trae un nuevo evangelio diferente y en oposición a lo dicho previamente por nuestros padres, por Moisés y por los profetas, sino que anunciaba que ahora había llegado el tiempo y la persona, para que, aquello que había sido prometido y transmitido de generación en generación, tuviera al fin su cumplimiento. Esto hace de las enseñanzas de Yeshua, no una discontinuidad sino una continuidad con el mensaje eterno que salió de la boca del Altísimo y que ha sido preservado en la Torá escrita y explicada de generación en generación en los labios de los profetas, según el testimonio que ahora tenemos en forma escrita. La inmensa mayoría de los creyentes se imagina que Evangelio consiste únicamente en la predicación del perdón de los pecados a los que no conocen de esta salvación ni de esta esperanza. Pero en el judaísmo, Masoret, la base hebrea para Evangelio, es mucho más que eso. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los creyentes de origen gentil en Roma, supuestamente ya estaban perdonados. No obstante, les informa que uno de sus propósitos es predicarles a ellos también el Evangelio, pues dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Rom 1, 15. ¿Cómo predicar el Evangelio a los que ya lo habían recibido? Es que Evangelio no expresa la totalidad del concepto hebreo Masoret, esto es, las promesas de la redención final que han sido preservadas de generación en generación desde los días de Abraham Avinu, por mano de Mosé y los profetas y que han sido dadas a cada generación hasta que llegara Mashiach. Estas promesas de redención, que incluían el perdón de los pecados intencionales, el regreso de todos los judíos del exilio, la restauración del reino de David como preparación previa para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra de forma completa, y la inclusión de los gentiles que harían su conversión masiva al Dios de Israel, abandonando su idolatría, incluía e incluye también, el derramamiento de la Ruach HaKodesh, el repartimiento de dones espirituales y la manifestación de los atributos divinos en la vida de los hijos de Israel para capacitarles en aquello que es la meta final de la promesa, como veremos. Y esto fue un asunto bien conocido por la audiencia judía de Yeshua en los días de su carne. Así que, aun cuando tal vez le faltó el lenguaje preciso, esto es lo que da la razón a Oren cuando afirmaba que evangelio debió ser un término bien conocido por la audiencia de nuestro maestro.
Es importante tener en mente todo el tiempo que en el término Masoret, está incluido también el concepto de las leyes que regirían para los gentiles toda vez que la conversión de los gentiles, su abandono de la idolatría y su búsqueda del Dios de Jacob, formó parte de la promesa dada a Israel. Esto es lo que explica por qué fue imperativo para Pablo ir también a la comunidad de creyentes en Roma, formada ahora exclusivamente de no judíos, como veremos allá, porque el Evangelio, es decir, Masoret, es la palabra que trae no solamente el sabor, sino la protección apropiada a esas promesas. En el judaísmo, Masoret, traducido al griego como Evangelio, tiene como intención fundamental no añadir nada a la Torá escrita ni sustraer nada de la Torá escrita, todo lo cual está prohibido, Deut 4:2, sino más bien, cuidarla y protegerla. En Pirkei Avot 1:1, que mencionamos previamente, hablando del legado de los hombres de la gran asamblea, encontramos la siguiente declaración. Estos expusieron 3 máximas. Sed circunspectos en vuestro juicio. Instruid a muchos discípulos. Y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. ¿Qué significa levantar un cerco protector alrededor de la Torá? La respuesta se encuentra en la Mishná misma, pues en el Tratado Avot 3:13 leemos. Esto es. Rabí Akiva solía decir, Masoret es la cerca protectora de la Torá. Si lo tradujésemos con el vocablo griego, la máxima diría así. El Evangelio es la cerca protectora de la Torá. En otras palabras, así como el diezmo protege al rico de la avaricia y el silencio protege la sabiduría, así el Evangelio, es decir, Masoret, es una protección de la Torá. Por lo tanto, separar Evangelio de la Torá es un desastre a la recta interpretación de las escrituras hebreas, porque justamente es lo que nos permite comprender su real significado y vislumbrar sus promesas. Pablo quería ir a Roma para corregir las malas enseñanzas que allí se habían levantado y para ello deseaba predicarles el Evangelio, esto es, poner la cerca alrededor de lo que había sido enseñado para que no interpretaran mal el texto sagrado, a Yeshua, sus dichos, sus obras, su persona, así también como la misión que a él de manera especial se le había encomendado. Cuando, precisamente en Roma, la gran preocupación de Pablo, los líderes de origen gentil se divorcian de esta savia del olivo natural, ignorando que Masoret Evangelio, es la cerca de protección transmitida de generación en generación y confirmada por Yeshua, comienzan a hacer sus propias interpretaciones de la Torá y de los dichos de Yeshua y de su persona, así como del resto del código real, el resultado no se haría esperar. Interpolaciones, torcimientos, falsificaciones, distorsiones, tanto de Yeshua, de sus dichos y su persona, como de las enseñanzas de los Shaliachim, apóstoles, que explicaban la riqueza de los dichos y enseñanzas de Yeshua, su Masoret. Tristemente, el resultado de esas distorsiones y añadiduras luego se vendió al mundo como ortodoxia, cuando en realidad era heterodoxia. En los Masoret tenemos entonces la riqueza de esas promesas y a la persona en quien y por quien esas promesas entran en el período de su cumplimiento. Tanto los judíos como los no judíos, pueden echar ahora mano de ella porque el tiempo para su cumplimiento ha llegado. En cuanto a los gentiles, el problema que se dio en un principio no fue intentar buscar su porción en esas bendiciones, sino hacerlo por otro medio diferente al que fue dado a través de Yeshua, es decir, pretender que solamente haciéndose judíos según el rito de Mosé y la observancia de las leyes y las costumbres propias del judaísmo, los creyentes de origen gentil tendrían acceso a la herencia del reino. Pero superado ese escollo por la doctrina clara y explícita de los apóstoles, luego se levantó otro, su opuesto. Negarles a los creyentes de origen gentil, su porción de la herencia en Jerusalén, en el olivo natural. Y desconectarlos de la rica savia de ese olivo que es sostenido por la raíz de Isaí. Las palabras de su majestad, Yeshua ben Yosef, de la casa real de David, tienen ahora, colocadas en su entorno hebraico original, que es el aporte que ofrece esta versión, la posibilidad de superar este segundo escollo y propiciar que, al fin, judíos y no judíos, unidos en él, podamos concluir la misión de la redención final que ha sido confiada a nuestra generación. Una generación, por cierto, que tiene ahora, como ninguna otra jamás, la posibilidad real de ver con sus ojos la revelación del Mashiach ben David en poder y gloria.
Que sea pronto y en nuestros días. Conscientes, pues, de la sagrada misión que nos ha sido confiada, nos hemos esforzado al máximo en presentar al pueblo hispano los dichos y enseñanzas de Yeshua dentro de su contexto hebraico natural, y respetando, hasta donde nos ha sido posible, la belleza literaria del castellano de la edad de oro de la literatura española. Estos dichos y enseñanzas son dadas en 5 libros centrales. Meir, Marcos, Hillel, Lucas, Matai, Mateo, Yohanan, Juan, y Marot Elohim, Apocalipsis, debido a que ha sido probado históricamente que provienen de la pluma de testigos oculares o de discípulos íntimos de los que fueron testigos oculares de la vida y enseñanzas del Maestro.